Sí, sí, eso no es. Y cualquier inconveniente con el sonido me avisan. Bueno, hoy como está programado, seguimos con la metapsicología freudiana. Bueno, esta mañana vamos a trabajar el artículo Lo inconsciente, ¿no? Este artículo que Freud escribe en 1915 y que es el más, diría, extenso de toda la metapsicología, tiene 7 secciones. Bueno, antes de 1924 no estaba dividido en estas secciones, tenía estos títulos nada más y luego se dividió de esta forma, ¿no? Este concepto que es, bueno, princeps del psicoanálisis. Estas 7 les voy a comentar las 7 secciones del artículo de lo inconsciente, que vamos a ir trabajando, obviamente. Hoy vamos a tomar las 2 primeras secciones, que son la justificación del concepto de lo inconsciente, y luego Paula va a tomar la segunda sección, que es la multivocidad de lo inconsciente y el punto de vista tópico. Luego vienen sentimientos inconscientes, tópica y dinámica de la represión, las propiedades particulares del sistema inconsciente, el comercio entre los 2 sistemas y el discernimiento de lo inconsciente. Bueno, volver a leer otra vez este artículo, comentábamos con Paula, que es siempre como un descubrimiento, ¿no? Como volver a encontrar allí algo nuevo, otra cosa, una otra cosa, ¿no? Después de tantas veces recorrerlo. Y eso me hizo pensar que Freud y sus escritos, bueno, además de ser un maestro, esto lo convierte en un clásico, que es algo que no muchos pueden. Clásicos hay en la música, en la literatura, pero es un clásico, y diría más allá del psicoanálisis, justamente por esta dimensión, ¿no? Que cada lectura, cada relectura, es como introduce algo nuevo. Italo Calvino, que es un autor que también es un clásico y me gusta mucho, decía que clásicos son aquellos libros o autores que nunca terminan de decir lo que tienen que decir, ¿no? Que son textos que cuando uno cree conocerlos, tanto más nuevos e inesperados resultan al volverlos a leer. Y que toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento. Me pareció sumamente pertinente a lo que produce la lectura de Freud, ¿no? Y me preguntaba en nuestros términos, ¿qué es lo que hace que esto se produzca? ¿No? Que no se agote nunca el texto. Y me parece que en nuestros términos podríamos decir que hay algo de la enunciación que nunca queda saturado por el enunciado, ¿no? Siempre hay algo de la enunciación que hace resonar de otro modo, de otra manera, lo que se lee. Bueno, quería transmitir eso que me surgió a partir de la conversación con Paula de lo que nos produce este texto. Bueno, entonces, el texto Lo inconsciente. Hay una llamada antes de iniciar estrictamente con el texto, donde Freud va a subrayar algo que me parece importante y que después va a retomar a lo largo de los distintos artículos, ¿no? Después de hablar de que digamos, que lo leo textual, ¿no? Decimos que se encuentra en el estado de lo inconsciente,
¿no? Y podemos ofrecer buenas pruebas de que aún así es capaz de exteriorizar efectos. O sea, la cuestión de la eficacia del inconsciente, ¿no? Que no se trata solamente de algo que no es consciente, sino que tiene una eficacia. Y luego, que era lo que quería subrayar, va a ubicar que todo lo reprimido tiene que permanecer inconsciente. Dice, pero queremos dejar sentado desde el comienzo que lo reprimido no recubre todo lo inconsciente. O sea, que reprimido e inconsciente no son homólogos. ¿Mm? Este subrayado me parece importante, digamos, mantenerlo para que luego lo va a replantear y a ampliar Freud. Bueno, entonces paso al primer apartado de la serie, que es justificación del concepto del inconsciente. Y acá también quiero subrayar la cuestión de justificación. O sea que Freud está en un tiempo, que ya no estamos, pero donde él tiene que justificar lo inconsciente. En Ballesteros es justificación de lo inconsciente y en Amor-Rorty es justificación del concepto de lo inconsciente. No sé exactamente cómo Freud, si Freud usa la palabra concepto, me inclinaría por... Ah, no, acá Cristina Simpson nos está aclarando que Freud no usa el término concepto. Esto es un agregado en Amor-Rorty. Es justificación de lo inconsciente. Bueno, y subrayaba esto, la cuestión de que él precisa justificar. No lo considera un concepto, pero... Bueno, ahora vamos a ver por qué no lo considera. A esto voy ahora. Bueno, no, a ver, él no dice que no es un concepto, y uno en términos amplios puede hablar de lo inconsciente como concepto freudiano, en términos amplios. Pero vamos a ver qué dice Freud en relación a esta justificación. No sé si un concepto precisa ser justificado. Entonces, él va a decir, voy leyendo algunos parrafitos, el supuesto, subrayo, de lo inconsciente es necesario y es legítimo. Y poseemos numerosas pruebas en favor de la existencia de lo inconsciente. O sea, empieza planteando que el inconsciente es un supuesto, una suposición. Una hipótesis. Una hipótesis, exactamente. De existencia. Después más adelante. Y después va a decir, sí, ahora voy a ir un poco a eso, pero antes de... No, está. Dice, es necesario y es legítimo. Es necesario porque los datos de la conciencia son en alto grado lagunosos, ¿no? Y va a decir que estamos tanto en la cuestión neurótica como en la experiencia cotidiana, familiarizados con ocurrencias cuyo origen desconocemos. Y además va a ubicar, ¿no?, que la suposición del inconsciente es lo que permite insertar dentro de una conexión discernible los actos inferidos, que si no quedarían con una suerte de lagunas. Así que, y además, si después demostramos sobre el supuesto de lo inconsciente que podemos construir un procedimiento, psicoanálisis, que nos permite influir con éxito sobre el decurso de los procesos conscientes, entonces eso nos procura una prueba más de la existencia de lo así supuesto. Y luego va a decir, bueno, y en el mismo con el mismo argumento, pero en sentido contrario, va a decir, es una presunción insostenible exigir que todo cuanto sucede
sea consciente. Pero también lo ubica como una presunción. Bueno, en este sentido también va a ubicar, se escucha bien, ¿no? Ah, perfecto, sí. Sí, sí, sí. Está grabando. Está grabando también, creo. Bueno, y luego, entonces aquí después él va a introducir también otras cuestiones a las que voy a ir, pero esta dimensión de supuesto, de suposición, de hipótesis y de inferencia, me parece interesante conectarla, o a mí se me ligó así, con lo que Lacan va a ubicar en relación al psicoanálisis como ciencia conjetural, ¿no? Justamente lo que Freud establece acá es la cuestión de la conjetura, ¿no? Y esta dimensión que tiene que ver con el esfuerzo también de Freud en relación a introducir al psicoanálisis en el campo de la ciencia, pero al mismo tiempo lo ubica y al mismo tiempo de algún modo lo lateraliza en relación a la cuestión de que lo aleja de la dimensión de la experimentación. Eh, y quería decir algo en relación a que como encuentro una resonancia tan clara de esto que plantea Freud y la cuestión de las ciencias conjeturales, que es Freud, Lacan lo ubica desde Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en el 53, obviamente mucho antes de introducir la dimensión del psicoanálisis como discurso, ¿no? Pero es un modo de ubicar esta posición del psicoanálisis tan particular y, y también de algún modo quería decir algo de las ciencias conjeturales que lo aleja de las experimentales, ¿no? Y esta dimensión de exactitud, ¿no? Dice, la exactitud para ubicar una cuestión en relación a las ciencias conjeturales. La exactitud, que es lo que se le niega de algún modo, se distingue de la verdad, y la conjetura no excluye el rigor. ¿Mm? Una conjetura es una afirmación que basándose en indicios o suposiciones da lugar a un saber incompleto, no todo, eso lo digo yo. Sí, esto de la conjetura no es de Función y Campo, ubico la dimensión de la conjetura. Sí, la exactitud se distingue de la verdad y la conjetura no excluye el rigor lógico, ¿no? Una conjetura es una afirmación que basándose en indicios o suposiciones da lugar a un saber incompleto, no todo, del que no ha podido comprobarse o refutarse su certidumbre. El inconsciente como saber hipotético, pero estructurado según ciertas leyes. Bueno, me parecía importante cómo Freud introduce la dimensión del inconsciente como supuesto necesario y legítimo. En relación con la cuestión de lo necesaria, de la suposición y de la conjetura del inconsciente, va a ubicar una objeción, también me parece importante esto que él plantea, que se le puede plantear a la existencia del inconsciente, que habría quienes, hay que ubicarse en el tiempo de Freud, ¿no? Plantearían una objeción, que estos recuerdos latentes, llamados así latentes, inconscientes, ya no deberían calificarse de psíquicos,
sino que corresponderían a los restos de procesos somáticos de los cuales lo psíquico puede brotar de nuevo. Entonces, él va a plantear que esta objeción en realidad lo que introduciría sería algo muy voy a ver que, sí, que se instala muy fácilmente y a lo que hay que objetar permanentemente, tenemos que plantear la objeción de eso, que es el paralelismo psicofísico, ¿no? Y va a ubicar exactamente, después lo podemos retomar, que era lo que hablábamos con Paula, que la dimensión del paralelismo psicofísico persiste actualmente y a lo largo del tiempo, e incluso, después por ahí retomamos, muchas de las, digamos, de las curaciones alternativas apelan a esta dimensión del paralelismo psicofísico, ¿no? Si tenés enfermo el hígado es porque estuviste con mucha ira, no sé, digo cualquier cosa. Bueno, como Freud ya desde este momento plantea y va a decir, ninguna idea fisiológica, ningún proceso químico puede hacernos vislumbrar la esencia del inconsciente. Perdón, sería, porque en relación a esto que decís de si estás Sí. enfermo, no, como dijiste, si tenés mal el hígado, Es porque no, que lo llamativo es que no son los médicos lo que hacen, no, que hacen exactamente. ¿no? Porque digo, la medicina sí está empezando a hacer entrar lo anímico en las patologías. Exacto, ¿no? sí, no es la ciencia médica. A los oncólogos, a los dermatólogos que empiezan a hacer entrar lo psíquico. La pregunta, ¿estás deprimido? Bueno, sí, claro. Los médicos lo ponen en juego inmediatamente. Que esto es algo relativamente nuevo en este último tiempo, pero no hacen ese vínculo unívoco. Exacto. ¿No? Entre, bueno, si está no sé qué el hígado es porque el lado derecho y el lado izquierdo. Claro. Los pacientes me explican que lo que me pasa es porque tengo el lado izquierdo afectado. Claro. Pero digo, lo interesante es que la medicina está haciendo entrar el estado de ánimo, para decirlo de alguna manera, pero no desde esa manera, no desde ese lugar vivo. Sí, bueno, yo dejaría acá para que puedas vos. Sí, quedó, digamos, lo que tal vez vamos a dejar hoy es la cuestión de cuando Freud plantea también que es legítimo. No. Vamos a lo... O sea, pues si no, seguimos después, seguimos. Aparte, por ahí no sé, podemos Vamos Bueno. O no sé qué queremos. Están enganchadas, mira. Bueno, ¿cómo? Sí, vamos a tomar un ratito más. Bueno, Si no, tomamos un ratito más y seguimos la próxima. Sí, no dejes de decir lo que preparaste. No, porque No, para poder concluir con este apartado. Sí, y si no, la próxima, sí. Si no, tomamos un rato más. Sí, tomamos, sí. Oye. Bueno, y bueno, por eso esta objeción me parece fundamental también, lo de las ciencias conjeturales, el modo, y esta objeción que Freud va a plantear en relación al paralelismo psicofísico, lo que él llama, sí. Y luego va a plantear que el supuesto de lo inconsciente es además totalmente legítimo, ¿no? Está justificando ahora la legitimidad, ¿no? Y va a ubicar allí cómo, algo así de cómo es la relación, para decirlo de algún modo, con el inconsciente, para decirlo en esos términos un poco... él va a plantear que para establecer el supuesto del inconsciente no nos apartamos un solo paso de nuestro modo habitual de pensamiento correcto. No habla de algún modo de la lógica, ¿no? Y él va a decir que atribuimos a todos cuantos están fuera de nosotros nuestra misma constitución.
y por lo tanto también nuestra conciencia. Esta identificación, que es como nombra atribuir a los otros nuestra misma constitución, incluida nuestra conciencia, esta identificación es en verdad la premisa de nuestra comprensión, ya que es la identificación lo que permite esta comprensión, entre comillas, con el otro. Esta identificación, antaño, fue extendida no solo a otros humanos, sino a animales, plantas, seres inanimados, ¿no? Hoy nuestro pensamiento crítico ya no atribuye en general, porque también algo de eso continúa, conciencia a los animales y a las plantas. Pero dice que donde la inclinación originaria, es muy curioso como lo plantea Freud, donde la inclinación originaria a la identificación ha salido airosa del examen crítico, es con los otros humanos. O sea, que ubica la identificación como aquello que se ha rescatado al examen crítico, no que no lo merece. Podría haber caído en la misma crítica, pero no. El supuesto de que el otro posee conciencia, ¿no?, descansa en esa identificación. Y va a ubicar que la relación al inconsciente tendría esa misma dimensión que la identificación y la atribución de la conciencia a los otros. Lo dice así: el psicoanálisis no nos exige sino que este modo de razonamiento, atribuir, se vuelva también hacia la persona propia. O sea, sería al inconsciente mal llamado propio, ¿no? Se vuelva también hacia la persona propia, para lo cual no tenemos ninguna inclinación constitucional, ¿no? Si así se hace, deberá decirse que todos los actos y exteriorizaciones que yo noto en mí y no sé enlazar con el resto de mi vida, tienen que juzgarse como si pertenecieran a otra persona y han de esclarecerse atribuyendo a esta una vida anímica. Entonces, aparece aquí, digamos, la atribución del inconsciente, lo voy a decir en términos de Lacan, como discurso del otro. Es el otro. Lo dice Freud acá de un modo, obviamente, con un lenguaje que no es el que luego ni la lógica ni los términos lógicos que va a utilizar Lacan. Pero lo dice, de algún modo uno puede leerlo, ¿no? Juzgarse como si pertenecieran a otra persona. Y va a decir que es evidente que nuestra indagación es desviada aquí de la persona propia por un obstáculo particular. Bueno, está mencionando la cuestión de las resistencias ahí, ¿no? Y luego va a hacer una diferencia que con esto voy a... Sí. Voy a dejar acá. Va a ser, él, digamos, Freud está también objetando las objeciones que le van a hacer, digamos, y que efectivamente hacían y existían en relación a la suposición del inconsciente. Por ejemplo, planteando que se trataba de una doble conciencia, ¿no? Que sería, digamos, los casos conocidos, dice, de doble conciencia, de Spaltung, y él va a decir que esos casos de doble conciencia de Spaltung nada prueban en contra de nuestra concepción, y va a marcar justamente cuál es la diferencia entre
lo voy a decir en estos términos, la división subjetiva en relación a la suposición del inconsciente y la doble conciencia. Porque justamente en relación, lo voy a decir, después lo leo la cuestión de la escisión del yo, que después Freud más adelante va a avanzar con la cuestión de la extinción del yo en el proceso de defensa, no tiene que ver con la dimensión del inconsciente y la división del sujeto, sino con una división en el yo mismo. La Spaltung es en el yo, ¿no? O para decirlo en estos términos, todavía no está yo, super yo, una doble conciencia, ¿no? Y pasa de una a otra, sí. No es la dimensión de enunciación, ni al contrario. En todo caso, uno podría decir que la escisión del yo en el proceso de defensa hace obstáculo a la instauración del sujeto y la división del sujeto. Justamente, obtura eso. Bueno, voy a dejar entonces aquí. Creo que quedó alguna cosita, pero me pareció que lo importante de subrayar en relación a este apartado. Sí. ¿Vos querés venir de este lado? No, a ver, Espera, vamos a hacerlo así que para te que vean. se me escuche. ¿Estás bien ahí? Bueno, yo rapidito, porque me parece que son como... Vamos a comenzar con la multivocidad del inconsciente y el punto de vista tópico. Sí, ahí está. Pero le comentaba a Celia que encontré dos cartas de 1915 que hace Freud a Lu Andrea Salomé y otra lo voy a leer, a Putnam, que era, Putnam era un neurólogo norteamericano que había escrito un libro que se llamaba Motivos Humanos, basado en el psicoanálisis, ¿no? Y en estas cartas, voy a leer algunos fragmentitos porque bueno, es súper interesante lo que Freud dice de ese momento, pero primero que yo me di cuenta, nunca lo había pensado, nunca lo había asociado, que los trabajos de metapsicología fueron escritos durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que siempre, bueno, uno siempre está más asociado, más allá del principio de placer, ¿no? Pero bueno, y después que Freud dice que eran 12 los artículos de la metapsicología, de los cuales solamente se publican 5, y hay 7 que se pierden, que no se, no se sabe qué pasó con esos artículos. ¿Y ese otro que yo enchufé de qué era? Eso es para ¿Cómo? Mutense. ¿Cómo, Luz? No sé si No. están diciendo algo. No, que Marito y Osvaldo estaban hablando y salía que había que mutearse. Ok. Perdón, no sabía. ¿No? Bueno, parece que Putnam hace un trabajo acerca del material psíquico y la fe, ¿no? Y Freud entonces le dice, me dejaron frío, sin embargo, primero habla de la sexualidad y Freud ahí dice que está de acuerdo con lo que escribió acerca de lo que él dice acerca de la sexualidad. Dice, me dejaron frío, sin embargo, lo cual no tiene importancia alguna frente al hallazgo positivo que acabo de aludir, los argumentos que dedica a la realidad de nuestros ideales. No acierto a ver la conexión entre la realidad psíquica de nuestras ideas de perfección y la fe en su existencia material, lo que probablemente ya anticipaba usted. Sabe muy bien cuán poco puede esperarse después de todo de los argumentos. Debo añadir que no me inspira temor alguno encontrarme
con el Todopoderoso, con Dios, si algún día llegáramos a encontrarnos, yo tendría más cargos que hacerle que él a mí. Dice. Le preguntaría que por qué no me había concedido mayores dotes intelectuales y él, por su parte, no podría quejarse del empleo que he dado de mi presunta libertad. Más abajo dice, estimo que lo que respecta al sentido de justicia y consideración hacia los demás, así como el disgusto que me produce el sufrimiento ajeno o la probabilidad de abusar del prójimo, puedo ponerme a la altura de las mejores personas que he conocido. Nunca he hecho nada ruin ni malicioso, ni me he visto tentado a hacerlo, por lo que no me enorgullece. Acepto el concepto de la moralidad, mas no en su sentido sexual, sino social. La moralidad sexual definida por la sociedad y en su forma más extrema por los americanos se me antoja profundamente despreciable. Es un 1915, ¿no? Escribió un artículo sobre la moral sexual actual. Sí. Bueno, no. Sí. Yo propugno unas miras sexuales infinitamente más libres, aunque personalmente haya hecho escaso uso de tal libertad, y solo cuando juzgué que tenía derecho a ello. Más adelante dice, yo estoy aprovechando el claro en mi labor para acabar un libro que contiene una colección de 12 ensayos psicológicos. Dice. Y acá abajo hay un pie de página que dice que no se han publicado los 12 y que 7 se han perdido. En la carta a Lu Andrea Salomé, que él estaban en plena guerra, entonces estaban aislados, él tenía un hijo en el frente, yo pensaba, tenía un hijo en la guerra y otro llamado para ir a guerra y el tipo estaba escribiendo sobre la metapsicología, ¿no? Es como, dice, y además, bueno, después lo va a traer más allá del principio de placer, ¿no? Pero parece que se están preguntando entre ellos y hablando entre ellos acerca de la pulsión de lo que después él va a conceptualizar como la pulsión de muerte, ¿no? Dice, la experiencia de los tiempos actuales cristalizará probablemente en un libro que consta de 2 ensayos, encabezado por uno que se ocupa de los instintos y sus vicisitudes. Esto se lo comenta a Lu Andrea Salomé, digamos, ahí estaba, ¿no? Dice, es inútil aclararle que no sigo un camino rectilíneo, pues rara vez experimento la necesidad de sintetizar. Lo traigo por esta cuestión que decías del concepto, de que el consciente no es un concepto, porque la síntesis hace concepto, ¿no? La unidad en este mundo me parece algo que se comprende por sí solo y que por tanto hace innecesario todo énfasis. Lo que me interesa es la escisión en sus diversos elementos de lo que en caso contrario hubiera quedado inmerso en una pulpa primigenia. Ni siquiera la certeza de tan claramente expresa el, bueno, Hannibal de Grave, yo no lo conocía el texto, parece que hay una enunciación, un decir que en realidad la frase es, no nos caeremos en este mundo, algo así como, pues, dice, sí, del mundo no nos caeremos ya que nos encontramos en él, ¿no? Como que no hay otra manera de estar en el mundo que la manera en la que estamos, ¿no? Dice, en una palabra, yo soy evidentemente un analista y creo que la síntesis, habla de la conceptualización, del análisis, no ofrece obstáculos una vez logrado el análisis. Bueno, después dice algo que me pareció interesante mencionar, dice, me pregunto cuándo podremos volver a reunirnos todos nosotros, componentes de una comunidad apolítica, y si el día que tal hecho suceda, resultará que la política nos ha corrompido. Dice, no puedo ser optimista, mas difiero de los pesimistas en que las cosas malvadas, estúpidas e insensatas no me irritan, porque las he aceptado desde el primer momento como muestras de las que podemos esperar del mundo. Bueno. Esto de aquí, bueno, Elena,
Sí, Sí. en plena guerra, y Bárbaro. bueno, dice sobre el momento en el que él estaba escribiendo y cómo él estaba promocionando el anuncio de la publicación de estos artículos. Él en un momento dice que supone que se van a publicar después de la guerra, pero Pero se se publicaron ahí publicaron en el antes, mismo año. claro, se publicaron antes del final de la guerra. Bueno, en este punto, Freud va a empezar diciendo que antes de seguir avanzando, quiere establecer el hecho importante de la condición, de que la condición de inconsciente es solo una marca de lo psíquico y que de ninguna manera alcanza para hablar de todos los actos psíquicos. Va a decir que puede haber distintos actos psíquicos que pueden confluir en la característica de ser inconscientes. Pero que son de diversa... paradojal todo el tiempo en el texto que él, hablando de lo inconsciente, aporta un montón de cosas sobre la conciencia todo el tiempo. Bueno, claro, sí, bueno, y al final de este punto va a hablar de lo necesario, o sea, de lo importante de la conciencia, ¿no? Ahora, porque, bueno, esto lo mencionamos rápido, él va a decir que va a haber procesos psíquicos que pueden ser inconscientes y que pueden pasar fácilmente a la conciencia y que no difieren mucho de los procesos conscientes, y va a haber otros que son los procesos anímicos inconscientes que cuando aparecen en el campo de la conciencia se sienten extraños, ¿no? Que no son, que no son como los procesos conscientes. Bueno, él dice, bueno, podríamos prescindir de esta conceptualización consciente-inconsciente porque se mezcla con los sistemas conscientes e inconscientes de los cuales él ya venía hablando, ¿no? En relación a los sueños. Entonces propone, es interesante porque propone hacer una diferencia en la escritura. Y él va a decir, bueno, vamos a llamar consciente e inconsciente la palabra entera cuando hablamos de los procesos, de la cualidad de los procesos, y vamos a usar las siglas ICC para el inconsciente como sistema y CC para el sistema consciente. Claro, La tópica. claro. Bueno, porque él empieza a trabajar esto, ¿no? Bueno, la interpretación que se puede hacer, la cualidad que pueden tener los procesos, pero al mismo tiempo en qué lugar están ubicados esos procesos de lo psíquico, ¿no? Dice, dentro de una exposición positiva, enunciamos ahora como resultado del psicoanálisis, o sea, la experiencia del psicoanálisis permite decir que un acto psíquico en general atraviesa por dos fases de estado, entre las cuales opera como selector una suerte de examen, la censura. En la primera fase, el dice, es inconsciente y pertenece al sistema ICC. Si a raíz del examen es rechazado por la censura, se le deniega el paso a la segunda fase. Entonces se llama reprimido y tiene que permanecer inconsciente. Pero si se sale airoso del examen de la censura, entra en la segunda fase y pasa a pertenecer al segundo sistema, que llamaremos el sistema CC. No es aún consciente, sino susceptible de conciencia. Vale decir, ahora puede ser objeto de ella sin una particular resistencia, toda vez que se reúnan ciertas condiciones. En atención a esta susceptibilidad de conciencia, llamamos al sistema CC también preconsciente. Si se llegara a averiguar que a su vez el devenir consciente de lo preconsciente es codeterminado por una cierta censura, deberíamos aislar entre sí con rigor los sistemas preconscientes que dice PRCC y consciente. O sea, va a haber contenido que pasa libremente a que es de la conciencia, va a haber contenido que es inconsciente, que pasa a la censura y pasa al preconsciente y se mantiene ahí como posible de conciencia,
y después, bueno, va a hablar de los que están reprimidos. Provisionalmente baste con establecer que el sistema preconsciente participa de las propiedades del sistema CC y que la censura rigurosa estaría entonces entre el ICC y el preconsciente. Dice que va a decir que con esta diferencia que él hace de estos tres sistemas, el psicoanálisis se va a diferenciar de lo que es la psicología tradicional. Entonces se va a formular dos preguntas. Dice, ¿debemos suponer que a ella, está hablando de una representación o un contenido, dice, ¿debemos suponer que a ese contenido, a esa representación, se liga una fijación nueva a la manera de una segunda transcripción de la representación correspondiente? Cuando habla de transcripción está hablando de la transcripción de la Carta 52. Segunda transcripción de la representación correspondiente, la cual entonces puede contenerse también en una nueva localidad psíquica, subsistiendo además la transcripción originaria inconsciente. O sea, ¿puede estar un mismo contenido en dos sistemas al mismo tiempo? O más bien debemos creer que la transposición consiste en un cambio de estado que se cumple en idéntico material y en la misma localidad. O es el material que puede pasar estando siempre en el mismo lugar de un estado al otro. Dice, bueno, no son preguntas fáciles de responder y en esto de no hacer concepto, él trabaja esta cuestión con... Claro, bueno, sí, por eso. Él esto lo está planteando como un trabajo de interrogación, ¿no? Es como si va escribiendo, mientras lo va pensando y lo va escribiendo, digamos, ¿no? Bueno, aquí menciona algo de lo que decía Celia de la relación entre lo psíquico y el cerebro y lo anatómico, pero hay una frase que me parece interesante porque él dice que, bueno, todos los intentos de ubicar el material psíquico en lo anatómico ha fracasado, en el cerebro especialmente ha fracasado, a pesar de las áreas del cerebro y demás. Pero al final, hay un párrafo que dice, al final de ese párrafo dice, nuestra tópica psíquica provisionalmente nada tiene que ver con la anatomía. Dice, se refiere a regiones del aparato psíquico donde quiera que estén situadas dentro del cuerpo y no a localidades anatómicas. ¿No? Dicen, parece que acá él hace una diferencia entre el cuerpo y la anatomía. Sí, totalmente. Aleja el cuerpo de la anatomía y él dice, bueno, lo psíquico va a estar ubicado en el cuerpo, no en lo anatómico. La idea del cuerpo. Claro, sí, por ejemplo, la así, conversión ¿no? histérica, Pero, es clarísimo que es otro cuerpo. Bueno, no la me parece anatomía. que es interesante que él empieza a hablar de esto partiendo de que esto son enunciados que salen de la exposición positiva, o sea, de lo empírico, de lo ¿no? Interpretación experiencial, Sí, de que es riguroso, es conjetural, pero es riguroso. Retomando las preguntas, dice, la primera de las dos posibilidades, esta que decíamos, bueno, si puede haber un material en dos sistemas al mismo tiempo, dice, considera saber que la fase consciente CC de la representación significa una transcripción nueva de ella, situada en otro lugar. Es sin duda la más grosera, aunque también la más cómoda. El segundo supuesto, el de un cambio de estado meramente funcional, es el más verosímil de antemano, pero es menos plástico, de manejo más difícil. Con el primer supuesto, el supuesto tópico, se enlaza un divorcio tópico entre los sistemas, inconsciente y consciente, y la posibilidad de que una nueva representación esté presente al mismo tiempo en dos lugares del aparato psíquico, y aún de que se traslade regularmente de un lugar a otro, si no está inhibida por la censura. Llegado el caso, sin perder su primer asentamiento,
o su primera transcripción. Quizás esto parezca extraño, pero puede apuntalarse en impresiones extraídas de la práctica psicoanalítica. Trae después lo que sucedía en los momentos poshipnóticos, en donde, en relación a esto de si puede estar un mismo contenido en dos sistemas, él va a decir, bueno, cuando se le comunicaba a la persona que se despertaba de la hipnosis algún contenido inconsciente, la persona sí decía algo así, pero no, o sea, como que no lo tomaba como propio. Entonces él dice, bueno, esto comprueba que un mismo contenido puede estar en dos sistemas, porque uno que escuchó el proceso hipnótico sabe que ese contenido está bajo la represión, o sea que está en el inconsciente, pero lo acaba de escuchar, entonces está en la conciencia, ¿no? Pero no cancela. Bueno, pero Claro. lo que ahí va a dar, Claro. claro, pero ahí lo que va a decir, lo leo textual, bueno, no lo cuento, porque lo que va a decir es que ahí es la importancia de la conciencia, va a ser la diferencia entre el oír, las palabras que vienen del médico, en este caso, del vivenciar, ¿no? Y dice que solo es en conciencia, o sea, en estado de conciencia, que alguien puede levantar la represión y que un elemento pase, porque hay algo de lo revivir, no lo dice así, lo digo yo, digamos, ¿no? De que en estado de conciencia puede haber una vivencia, mientras que no alcanza con que se escuche para hacer lo propio. Pero entonces no estaba, ese contenido no estaba en la conciencia. No, entendí yo. él lo que va a decir, enlace. claro, no va a haber, él va a decir, bueno, cuando uno le dice al enfermo Una lo que interpretación. escuchó, claro, una interpretación sí, pero él va a decir, bueno, lo que escuchó en el estado de inconsciencia, la persona escucha eso, entonces el escuchar eso hace que ese contenido ya esté en la conciencia. Pero no lo toma como propio. No es vivenciar, no lo toma como propio. Entonces él va a No se decir, levantó bueno, para Freud la represión. bueno, él No hay estaba enlace, diciendo, no hay enlace, él, ¿cómo? que no hay un enlace. Claro, porque, exacto. pero él tiene va que a haber decir, una bueno, conexión. esto comprueba que puede estar en los dos sistemas, pero como no está vivenciado por la conciencia, entonces no está. Que vivenciado sería, Sí, claro, bueno, él después esto lo va a retomar cuando hace la vivenciado es diferencia. que entre en conexión, Claro, ¿no? Lo que él claro. plantea Sí, acá, sí. tiene que entrar en A ver, conexión. lo leo textual, pero él dice, claro, él dice, el tener Claro. oído y el tener vivenciado son por su naturaleza psicológica dos cosas por entero diversas, por más que posean idéntico contenido. Esto es lo que él va a traer, digamos. Porque ya está diferenciando en representación cosa y representación. Bueno, esto lo va a tomar después. Eso después va a tomar. Sí, él lo empieza a... Sí. Es esto, sí, esto es lo que yo puse acá. Sí. Cuando empieza a diferenciar representación cosa y representación palabra, esto, porque él lo deja abierto. Dice, por consiguiente, en un comienzo no estamos en condiciones de distinguir entre las dos posibilidades. Tal vez más adelante acertemos con factores que puedan inclinar la balanza en favor de una de ellas. Quizá nos aguarda el descubrimiento de que nuestro planteo era insuficiente y la diferencia entre la representación inconsciente y la consciente ha de determinarse de un modo radicalmente diverso. A lo consciente, a la representación consciente le suma la palabra. Claro. Lo inconsciente queda del lado de la cosa. Pero por ahora lo plantea en estos términos. Bueno, medio así sintético, pero... Bueno, ahora podemos charlar un ratito, sí. La pasada había aparecido, no sé quién lo trajo, pensé que Carlos de la psicología profunda. Sí, Acá. sí, porque Y lo sí, saca de Breuer. de Breuer, sí. ¿Dónde estaba? Sí, acá está, ¿verdad? Cuando él hace la diferencia de los tres sistemas,
Breuer hace un comentario respecto de la psicología profunda, Porque que ahí es donde queda la idea de que lo inconsciente está en algún lugar de las profundidades. Claro. ¿No? Yo iba a agregar a lo que contaste de la guerra que en realidad murió la hija de Freud. Matilde muere el año en que él escribe todo esto. en ese año muere la hija, no me En acordaba. junio de ese año muere Matilde. Matilde es Y la que muere por la realmente no gripe. solo la guerra, Por la gripe, por claro. una gripe, Sí, Sí, la gripe española, sí. No, pero no era del 18 la gripe española, o yo estoy confundida. Bueno, pero la guerra fue hasta el 18, Claro. el 14 al 18, y la Sí, gripe pero Matilde muere el 15, que es cuando él escribe esto. Es posterior, me parece. Gripe española. La española, La española es del 18, pero Matilde muere en el 15. No sé si muere de otra cosa. No, de pero- gripe española. porque estaba embarazada y se la internan por Sí, un problema del sí. embarazo y no gripe No sé el motivo, pero muere cuando él está escribiendo. Digo, no podemos creer que pueda disociar de tal manera. Que es la única manera de soportarla. Sí, yo creo. Probablemente. Sí, además de un trabajo Me parece- Voy a sacar interno. Bueno, primero, muchas gracias por Sí. Que ponga para allá, así ¿cómo la... sabe que soy La Carlos? muerte de Sofía, no era Matilde, era Sofía, fue en el 20, gripe española. La Matilde Sofía. muere. Sofía puede ser la que muere de gripe española. la mamá Sí, en el 20. que muere de la gripe española. Dos hijas Es la murieron. mamá No, de- es una sola, no es Matilde, es Sofía la que se murió, de gripe Ah. española. Y Después después lo murió veo al alma, viendo que no lo puedo ver. tuberculosis unos años después. Lo googleé. Estaba pensando en relación a esto que decís, de que es la manera de soportar que él acá empieza ya, que ya No sé escribió si es destino, el pulsar de sus destinos, que él le dice a Luz Andrea Salomé como, bueno, está la posibilidad de matar o la posibilidad de hacer cultura, ¿no? Creo que La hija mayor era Matilde la que dice Con esto de la... ¿Puedo volver al texto? Sí, perdón. Ya. No, con esto de... ¿Cuándo resulta eficaz el análisis? Porque él dice, bueno, el analista o el médico le pueden decir, eso que a usted le pasa, este síntoma, tiene que ver con algo de la sexualidad, con tal cosa de la sexualidad que fue reprimido, está en su inconsciente, y el tipo dice, ajá, qué interesante, Claro. pero no toca, no conmueve lo reprimido, usando los términos de Freud ahora, ¿no? O sea que hay muchísimo para hablar de esto, pero lo primero que me parece es cómo Freud se daba cuenta perfectamente de que no alcanzaba con hacer consciente lo inconsciente, que es mucho de lo que trascendió después mal, ¿no? Porque se trata de hacer consciente lo inconsciente. Claro. Y los mismos pacientes son los primeros que dicen, bueno, ahora lo sé, ¿y qué? pero me sigue pasando, pero me sigue pasando. Pero me sigue pasando. Ahora que sí que me Y a vos, claro, Cierto. ya no me importa. Ahí sí aparece. Bueno, Está ahí hay Gastito, una... si quieren intervenir. Vos lo veis. Pero como es, acá entonces habla del cuerpo y diferencia del orgánico, Sí, como vos dijiste tocar, me parece que entonces se trata de tocar el cuerpo, ¿no? Porque si Tal cual. en la histérica tiene vómitos o mareos o lo que sea, se trata de tocar con la palabra, por supuesto, el cuerpo, Que está divinizado. que está libidinizado casualmente y que está tomado por eso inconsciente, pero que de alguna manera, ¿cómo se hacen? Es otro tema, pero que sabemos que alguien se conmueve cuando incluso se siente, bueno, a veces uno dice touché, ¿no? En francés, tocado, y se siente eso, esa palabra que le llegó. Pero, bueno,
Esa es la parte Bueno, artesanal. Sí, claro. Bueno, exactamente. Uy, cuánto habría para hablar. Sí. Pero Pero sí. también creo que, bueno, advierte del riesgo, porque es un deslizamiento muy fácil caer en un trabajo intelectual. Claro, exacto. Claro, Entonces, digo, creo que él advierte eso, ¿no? Y por eso creo que esta dimensión del cuerpo es genial, ¿sí? Porque si no aparece esa dimensión, bueno, aparece todo ese deslizamiento de una intelectualización, ¿sí? Que te deja siempre en el mismo lugar, sin que haya esta experiencia del cuerpo tocado. Exacto. Bueno, yo estuve trabajando esta semana pasada con el tema en una presentación, ¿no? Justamente de lo que hacia el final de la obra, y acá me plantea en relación al síntoma, pero esencialmente es una cuestión clínica, ¿no? Que es esta misma, por eso me maravilla, porque lo que dice, bueno, tratando de sintetizar, es que el significante que nos determina, ¿no? Que aparece como nuestra realidad psíquica, nuestro destino, ese significante mortificante para toda la vida, no quiere decir nada, sino que ocupa un lugar de algo que nos toca en relación a la descripción en el lenguaje, ¿no? Pero es un significante que está vacío y está quebrado. Por lo menos en el campo de la neurosis está quebrado. Yo después planteé que en la psicosis no está quebrado, ¿no? Por eso, bueno, por eso es lo que pasa. Bueno, está quebrado quiere decir que está quebrado entre símbolo y síntoma. Entonces, esa fractura es la que cuestiona al símbolo, digamos, cuestiona la eficacia de lo que sería la interpretación del sentido. Digamos que en el análisis, si uno se la pasa interpretando el sentido, mantiene todo en el plano del símbolo. Y recién cuando toca el cuerpo, cuando toca el goce, cuando sería el A, agujerea a lo simbólico, es ahí donde se conmueve Sí, la cosa, ¿no? y que ese tocar puede ser una palabra, no tiene que ser una Claro. interpretación florida, porque no, digo, en algún momento claro. se suponía que tenía que ser una interpretación y por ahí es una palabra, ¿no? O un gesto, Tal o un cual. gesto, o un movimiento. bueno, un gesto con un valor significante. No, claro, siempre sí, sí, está en digo, es relación algo del del orden, significante, aunque no sea la palabra Sí, articulada. pero ¿no? me refiero, sí, es del orden Sí. del significante. No, Claro, pero sí. digo, no es esa interpretación florida de la que en algún Claro. momento se hablaba, digamos, ¿no? Donde había más como un despliegue de saber del analista, claro, y no, bueno, algo de que toque y Sí, lo que estaría por ahí, pero bueno, nos lleva a otro plano, ¿no? Al del lado de lo que Freud llama construcción, por claro, ejemplo. bueno, sí. Ahí Sí. tenemos, ahí pensaba, bueno, ya tenemos que dejar, pero me gustaba solo volver a traer una cuestión que es ambigua en relación a la cuestión del concepto. Sí, yo quería volver a Ah, claro, porque por un lado está esto que Freud plantea acá de la suposición y de la conjetura. También está lo de las ciencias conjeturales, que Lacan vuelve muchas veces sobre esto. Y luego está, por eso en el título ya del artículo, en el de Amorortu, que es la traducción, bueno, no es Amorortu, sí, Echeverri hace la traducción al español, pero es de Strachey. Supongo que Strachey ya pone concepto, ya agrega esa palabra. Sí. Imagino, ¿no? En el inglés, porque esto está traducido. No, tenés razón. Sí, sí. ¿Y por qué acá dice, bueno, después hay algo, hay que revisar porque acá dice del Strachey, bueno, no, la dimensión, y luego están Lacan los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, que los fundamentos tienen mucho que ver con estos escritos de Freud, ¿no? Sí. Que justamente, entonces, ¿qué dimensión eso? ¿Cómo, qué vuelta darle? Pero lo dejo como abierto, ¿eh?
a la cuestión del concepto en psicoanálisis, que hubo un tiempo que estaba muy acendrado, ¿no? La cuestión de... Pero ¿qué lugar tiene? Porque al no pertenecer, no es una ciencia más el psicoanálisis, ¿no? Tiene una relación con la ciencia, pero no es que uno dice, bueno, hay física, química, psicoanálisis, no de las ciencias duras. Es otro discurso, pero también la cuestión del concepto, cómo ubicarlo. No, quería... Pero, Sí. no, sí. ¿Me decir algo del texto? Nada, digo, porque me parece que es importante cómo él ubica la escritura. Hace una diferencia en la escritura, no es en cualquier lugar donde él hace la diferencia. Él dice, bueno, cuando escribamos, vamos a hacer la diferencia entre lo que sería el sistema consciente, que uno ahí podría pensar algo más del orden de lo conceptual, si se quiere, porque el concepto es una palabra que reúne notas esenciales acerca de... ¿no? ¿Cómo? Claro, no, pero digo, él ahí hace la diferencia entre la escritura, y ahí sí usa una palabra, y dice, bueno, la escritura, que ni siquiera usa una palabra, usa una sigla, y después ¿no? La palabra para nombrar las cualidades de los contenidos. Bueno, tal cual, yo iba por el mismo lado. Claro, sí, una abreviatura, sí, no sé, pero es una letra, sí, porque ni siquiera la abreviatura. Sí. Pero diferencia, yo iba por el mismo lado, porque me parece que cuando él plantea que el inconsciente es una hipótesis de existencia, no es porque él no esté conceptualizando, pues conceptualiza todo el tiempo, pero me parece que la propuesta es que el estatuto del inconsciente es la hipótesis de existencia. Que ese es el único estatuto que tiene como real, como digamos, ¿cómo existe el inconsciente? Como hipótesis de existencia. Y esa es la condición del significante. Cuando se escribe, hay otro efecto, pero la condición de significante, que está vaciado de significación, esto viene de los lógicos medievales, disculpen, pero también he hecho un trabajo sobre esto, que ahora me olvidé el nombre del principal. Bueno, pero ellos plantean que todo lo que es el orden del lenguaje, en su condición significante, justamente, es el campo de la suposición. A mí me están mirando Osvaldo, vos sabés sobre esto. Porque lo hemos hablado, inclusive. Es el campo de la suposición. Lo que pasa es que creo, a ver, Sí. Claro. Sí, ahí está, ahí te escuchamos. Bueno, es eso, que me olvidé el principal, el nombre. Bueno, dice todo lo que es de la condición de lo que se habla es siempre supuesto. Claro. ¿No? Justamente Claro. ya está planteado ahí que no se trata de que cada palabra se corresponda con un objeto material, concreto, digamos, sino que tiene ese modo de existir. ¿No? Eso me parece extraordinario, porque es el psicoanálisis. Y por ahí la escritura, estaba pensando, a mí me sorprendió que él trajera esta cuestión de la escritura. Si la escritura, voy a ir, por ahí es un divague, lo voy a decir, pero si la escritura no aparece en este texto como el amarre, digo, así como en las teorías, lo conceptual sería el amarre, bueno, que te ponen el ítem 1, 2, 3, los puntitos, y te dice, bueno, lo consciente sería tuk, 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 tuk. Acá no hay de eso, pero la escritura aparece como lo que amarra, ¿no? Como lo que pivotea, lo que amarra, y además en el cuerpo. Claro, y ahí ¿no? aparece La vivencia escribe en el cuerpo. Él lo que dice que hay una diferencia entre lo que se inscribe, no lo dice así, pero uno puede pensar lo que se inscribe en el cuerpo y lo que no. ¿No? En epistemología le damos la palabra ¿A quién? está levantando. Sí, espera que sí. No, que me quedaba con esto del concepto, porque recordaba que en Pulsiones Agustino, que también, Sí, que claro, él justamente lo que ubica ahí es la necesidad de plantear
idea de conceptos básicos. Sí, Sí, empiezo sobre Perry y recordaba que él estaba tratando de armar esto de idea de la ciencia, la necesidad de tomar algunas ideas como concepto. A diferencia del inconsciente que lo plantea del lado de la conjetura, ¿no? Entonces pensaba como esa relación de cómo es necesario la conjetura para después sí trabajar conceptos, pero sosteniendo la idea de una conjetura inicial. Y eso me parece como bien. Es como la base de la construcción del psicoanálisis. Pero el concepto. No, pero hay un término en epistemología que es constructo, no construcción, constructo. Y esto es palabra un constructo. Entonces no es concepto ni construcción, pero va más del lado de las ciencias conjeturales y va más del lado de lo que dice Freud acá sobre hipótesis. Claro. Perdón, está Marité. A ver, sí. A ver, ¿se puede hablar? Sí, Hola. no. Hola, sí. A ver, Bueno, ¿qué te- miren, no, me parece maravilloso esto porque, ¿Cómo, a ver. cómo estuvo la- Y se escucha bien, se escucha bien. Ah, bueno, Ah, se escucha. No, porque están hablando y... Está en máximo. No, me parece... Ahí va, Osvaldo. Ah, bueno. No, me parece maravilloso esto porque, digamos, es un poco lo que plantea Freud en función de esta suposición, de este supositio que tenían los filósofos medievales, Ah, en la el sentido, suposición. claro, en el sentido de la suposición, porque lo que pasa es que para poder hacer una suposición es necesario que haya un existente, digamos. Es decir, no hay posibilidad de que alguien pueda tener una suposición si es que primero no se junta él con lo que es alguien, es decir, con su existencia. Entonces, para decir que algo puede ser supuesto, en el sentido de decir que algo hay ahí, en el sentido de que existe esto, pero esa existencia es sin guión, ¿no? Existe algo ahí y yo lo digo y yo lo supongo que es así y que es verdad que eso es así, entonces, pero es necesario ubicar siempre en el tema de que siempre estamos hablando desde el punto de vista de que existimos como tal. Es decir, no hay una otra posibilidad. Esta cuestión creo que se lleva a esta cuestión digamos, de lo que sería esta cuestión de lo consciente y lo inconsciente, en el sentido de ya suponiendo que uno está habilitado para pensar en el sentido de que está existiendo, si uno no existiera no está habilitado para pensar. Es una tontería esto Pero que digo, esto es Descartes. bueno, pero es una verdad de perogrullo. No, Descartes lo dice sin el guión todavía. Sin el guión. Descartes lo dice sin el guión todavía. Sin el guión todavía. Es decir, cuando yo digo, yo pienso en tanto existo, yo a eso le quiero agregar, bueno, en tanto existo porque existo con el guión. Si no, no hay posibilidad de que yo pueda decir que algo existe, como yo, digamos. Entonces, a lo que voy es que esta cuestión doble tiene que ver primero con la existencia, es decir, con el acto de existir. Es decir, con el acto de existir. Y el acto de existir es lo que te llega a significantizar, lo que te lleva a significantizar. ¿Qué sería? Significantizar sería el uso concreto del lenguaje que nos da esta posibilidad.
al hacer el acto del uso concreto del lenguaje, me aparecen las suposiciones. Entonces, yo digo que hay algo que como tal aparece como consciente. Y en ese acto también aparece significantizado algo como inconsciente, en el acto de producirse. Entonces hay una verdad ahí, hay un real ahí, hay un real en juego, que cuando yo estoy pensando, estoy constantemente produciendo algo que es consciente y algo que es inconsciente. Algo que es de lo consciente y algo que es de lo inconsciente. En ese momento, a partir de ese momento, aparece la posibilidad de las dos inscripciones. Esto lo dice claramente Freud. Freud plantea que no hay posibilidad de dos inscripciones, es decir, no hay posibilidad de que haya, diríamos así, dos lenguajes diferentes, por decirlo así, sino que hay algo que es una Osvaldo, cosa te es... quería hacer Perdón. Sí, pero te interrumpo un momentito y me corro un poco del texto, pero vos ubicarías primero el pensamiento y después el decir, porque justamente lo que el psicoanálisis introduce es, en tanto que digo, voy a ubicar un pensamiento. No es que pienso y hablo, es porque hay un decir, ubico es como en el análisis. Pero claramente... ¿Vos eso cómo lo ubicarías? Pero Sí. yo lo ubicaría, o lo ubico, creo Entonces ya decirlo, no puedo. estoy pensando. En la medida que estoy habilitado a pensar, es porque ya soy lenguajero, ya soy discursivo, ya estoy habilitado a decir también. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que aquello que se diga, no es algo... Bueno, es un largo debate, sí, tenemos ya que dejar. Pero perdón, yo lo que quería agregar acá es esta cuestión de de lo que insisto con la banda de Moebius. O sea, la banda, entre lo consciente y lo inconsciente, está esa banda que funciona como tal. No, sí, hay una relación muy bien. Para que uno pueda hacer evidente que está funcionando en esa doble cosa, tiene que cortar, tiene que tomar, en este caso, lo que planteaba Graciela, que los significantes están vamos a tener que dejar porque tenemos la reunión. Perdón, Osvaldo, pero son cosas que después Freud va a ir tomando en su decir en el mismo artículo, así que vamos a seguir. Vamos a seguir después. Hoy terminamos con el punto, después seguimos. Sí, bueno, la próxima se sigue. La próxima se sigue con los otros artículos de la metapsicología. Así que bueno, les agradecemos. Bueno, les pedimos de nuevo disculpas por todo el atraso con la tecnología, Trataremos de que la próxima no ocurra. A ver si lo lograremos. Gracias.